Soy más alcohólico que drogadicto, pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína. Fue cuando murió mi hija. Muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos cargando y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella. En el momento que murió mi hija, realmente hasta los perros lloraban conmigo. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su espacio Es Mejor Prevenir. A todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo les contamos que seguimos conversando y buscando reflexiones y soluciones a esas problemáticas sociales que nos aquejan día a día. Hoy nos encontramos desde la Corporación AVA en el municipio de Copacabana, al norte del área metropolitana de Medellín. Yo soy Andrés Aristizábal y me acompaña Paulo Narváez, psicólogo y especialista en adicciones. Paulo, ¿cómo estás? Bienvenido, cuéntanos más de ti. Hola, muchas gracias por invitarme. Entonces, mi nombre es Pablo, psicólogo hace aproximadamente 3 años, trabajando con población adolescente la mayor parte del tiempo y especialmente con adicciones en el último año un poco más. Me enfoco mucho en la adolescencia como parte fundamental de este proceso de adicciones y actualmente pues trabajo en una comunidad terapéutica de corte holístico, entendiendo pues como al ser humano como más que la suma de todas sus partes, entendiendo al ser humano desde un ángulo biopsicosocioespiritual, que es una parte muy importante. La comunidad terapéutica en la que estoy actualmente es la primera, incluso del país, como en entender al ser humano como la totalidad de que es más de la suma de sus partes, y en especial esta parte espiritual. Somos una corporación de rehabilitación para personas con problemas de adicciones o comportamientos asociados. Nuestro proceso está orientado bajo la comunidad terapéutica y un enfoque holístico pránico en los diferentes programas, donde el respeto absoluto por la integridad del ser humano es nuestra prioridad. Corporación AVA. Contáctenos a nuestra línea 601-2527 o al celular 324-674-9928. Corporación AVA. El poder de transformarte. Para comenzar, es importante aclararle a nuestros televidentes qué es una adicción, porque puede pensarse que cualquier cosa que nosotros realizamos con frecuencia, entonces ya es una adicción. Contémosle a la gente qué es una adicción y cuándo se convierte en un problema. Bueno, realmente, en teoría, cualquier cosa sí podría convertirse en una adicción. Tenemos adicciones más agresivas, que son pues como toda adicción a sustancias, sean químicas o naturales, pero una adicción es todo comportamiento que genere compulsión, todo comportamiento que se adhiera al sistema de recompensas del sistema nervioso central y nos genere una sensación de compulsión. Entiéndase la compulsión como la actividad de repetir constantemente una actividad y no tener ni conciencia ni control de ella. Eso generaría una adicción. En la actualidad tenemos en Colombia, en un país como Colombia, alrededor de 890 drogas registradas, de las cuales solo 8 son naturales y el resto son sintéticas o fabricadas de forma química en laboratorios caseros o, industriales. Entonces, para resumir, una adicción es cualquier comportamiento compulsivo. En la actualidad podemos registrar adicciones al celular, a las redes sociales, al agua, a las gaseosas, al café. En Colombia la ley 1566 nos explica que es una enfermedad de salud pública que debe de ser tratada como tal. En el 2012 con esta ley se reconoce la adicción como enfermedad y implica que sea tratada a través de la salud pública. Esto nos da a entender pues que la adicción tiene una afectación individual, familiar y comunitaria. El adicto no solo afecta a su organismo, sino que también afecta a toda una sociedad que lo compone.
Y no solamente a la sociedad que lo compone, usted menciona y es un factor de riesgo social, o sea que todos de manera directa o indirecta estamos inmiscuidos en ese problema, que en este caso son las adicciones, algunas bastante contemporáneas, como por ejemplo usted mencionaba el celular, las redes sociales, que de no ser atendidas oportunamente se pueden convertir en un problema que genere bajos desempeños académicos, por ejemplo en población en edad escolar, deterioro en las relaciones de pareja, etcétera. Pero entonces, ¿cuál sería el proceso? Ya teniendo claro qué es una adicción, ¿cuál sería el proceso para tratar y superar una adicción? Bueno, mencionas una parte muy importante que no puedo dejar pasar, y es que la adicción cada vez se rastrea o se encuentra en población cada vez más joven. Ahora tenemos personas con altos índices de adicción, con altos signos y síntomas de adicción entre 12 y 13 años, consumiendo sustancias psicoactivas cada vez más jóvenes. Es por eso que incluso en la corporación donde estoy actualmente entendemos esta parte, ¿cierto? Procesos para tratar adicciones. Bueno, procesos para tratar adicciones tenemos varios rastreados. Tenemos el farmacológico, tenemos el comunidad terapéutica, que es en el que estamos actualmente, pues en el que laboro actualmente. Siento que es uno de los que más funcionan. Y en el lugar donde estoy nos alejamos un poquito de esa parte farmacológica, aceptamos un porcentaje del cognitivo-conductual que funciona en muchas comunidades terapéuticas, pero el índice de recaída es muy alto. Entonces, en la actualidad trato especialmente de hacer una psicoterapia totalmente diferente, una psicoterapia más enfocada al ser que al hacer. Pero es importante también que les contemos, usted menciona los términos cognitivo-conductual. Las personas que están en casa y nos observan en este momento podrán estarse preguntando, ¿será que de pronto el tratamiento que yo recibí fue cognitivo-conductual? Contémosle a las personas cuáles son las características o tratemos de resumir qué es ese método para entonces poderlo diferenciar de esas nuevas estrategias de las que usted nos está hablando. Bueno, el cognitivo-conductual aplica mente y comportamiento, aprendizaje y conducta, estímulo y respuesta. Cuando nos llaman en la calle o escuchamos nuestro nombre sin ni siquiera ser para nosotros, inmediatamente volteamos a mirar. Entonces el cognitivo-conductual, el corte cognitivo-conductual aplica a eso, a cómo ese proceso que hay en el cerebro termina dando una respuesta comportamental o conductual. Entonces las comunidades terapéuticas antiguamente aplicaban a este corte de el estímulo y respuesta desde una forma positiva o negativa, dando castigos severos, incluso se rastrean golpes, malos tratos, agresiones físicas y verbales frente a los usuarios o residentes, como se llaman en comunidades terapéuticas, y para muchos funcionó, pero el corte o el nivel de recaída hasta el momento ha sido muy alto. Por eso teníamos la necesidad de ensayar, probar y descubrir cosas nuevas. En este corte holístico entendemos que no es solo el comportamiento, sino que también es lo espiritual, que también existe un lado donde está afectando esta adicción, esa parte que no solo es lo individual, lo familiar y lo social, sino también esa parte espiritual del ser humano. O sea que a partir de esas falencias del método cognitivo-conductual del que usted nos hablaba, emergen otras nuevas formas de intervención de las adicciones, buscando un trato mucho más holístico, más integral, más desde el ser para proyectarlo luego en el hacer al momento de volver a reinsertarlos a la vida social. Buscamos un trato más humano, entendiendo que los seres humanos somos más que la suma de nuestras partes, somos más que la suma de nuestras experiencias, somos más que lo que podemos ver o palpar, somos más que solo carne. Y en estos lugares holísticos, en este lugar holístico especialmente en Nava, entramos como la posibilidad de tener arteterapia. Desde mi ángulo, que aplico solo el arte como método de sanación o de cura. Liberador. El arte permite expresar, permite volcar esos sentimientos que tengo adentro y ponerlo afuera, entendiendo el arte desde muchos ángulos, desde el baile, desde el escénico, desde la narración oral, pintura, escultura, en fin, un sinnúmero de cosas que permiten volcar esos sentimientos y ponerlos afuera, proyectar esos sentimientos que tengo ahí guardados y que a través de la terapia tradicional, del psicólogo clínico, venga, hablemos, cómo te sientes, todas estas cosas permiten hacer un análisis más profundo del ser humano. Perfecto, Paulo.
Es momento de ir a un corte de comerciales, pero al regreso seguiremos hablando de este proceso de adicciones y cómo convertir a los usuarios en protagonistas de su proceso liberador. ABA refleja el compromiso natural y responsable que tenemos con cada ser humano que toca nuestra puerta. Comprometiéndonos con el dinamismo, la alegría y el respeto por el proceso de transformación de cada persona que tenemos la oportunidad de acompañar, con la rigurosidad profesional de cada uno de los miembros de la institución, promoviendo la transformación de seres humanos íntegros y reconociendo que el verdadero poder para ejecutarlo solo lo tienes tú. Somos una corporación de rehabilitación para personas con problemas de adicciones y o comportamientos asociados. Nuestro proceso está orientado bajo la comunidad terapéutica y un enfoque holístico pránico en los diferentes programas, donde el respeto absoluto por la integridad del ser humano es nuestra prioridad. Corporación ABA. Contáctenos a nuestra línea 601-2527 o al celular 324-674-9928. Corporación ABA. El poder de transformarte. Machado, te tengo programa. ¿Cómo que qué? ¿Programa? Sí. Escuché que yo programa le tengo lo que le hacía falta. Tenemos 8 programas para que la gente disfrute, de programas. distintos temas. Imagina, póngale 8 distintos 8 temas. programas. Esos programas, usted cuando mete la pauta aquí, lo van a ver en 3 veces por semana, esos programas. Listo. Además están en 50 canales. Nos están viendo aproximadamente un número por ahí cercano a los 12.000, 15.000 espectadores por 50. Sí. Eso, a esos 50, póngale lo de las 3 semanas, 50 por 3, y mejor dicho, lo está viendo toda Colombia. Aproveche para que Espérate. Despacio. ¿En qué iba? En 8 programas. ¿Cómo que en 8 programas? En 8 programas, hombre. Mejor dicho, ya me lo saqué a los teléfonos. Si quiere pautar con nosotros. Hágale pues. Volvamos, son 8 programas. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, se acostó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Gracias por continuar con nosotros desde la Corporación ABA. Seguimos conversando con Paulo Narváez, el cual ahora nos va a contar cuáles son esas estrategias por medio de las cuales se convierte al usuario en protagonista de su proceso de desintoxicación y liberación de las adicciones. Bueno, entendemos que cuando la adicción o la sustancia se adhiere al sistema nervioso central y al sistema de recompensas, empieza un proceso doloroso y largo para empezar la desintoxicación. Es donde sale el famoso término de abstinencia, que creo que muchos tenemos pues como ese término por allá en eco, o alguna vez lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado como síndrome de abstinencia. O como síndrome de abstinencia. ¿Qué características tiene ese síndrome y cuándo emerge como un factor tenso dentro del proceso de adicción? Bueno, cada sustancia psicoactiva, para entender al adicto, es necesario entender la sustancia que el adicto consumía, adentrarse a ese mundo que el usuario residente o paciente, o en este caso adicto, consumía. Entender la sustancia es fundamental para los procesos terapéuticos. Entonces, entendemos el síndrome de abstinencia como un proceso de desintoxicación y de molestia que pasa en el sistema nervioso central y en el sistema de recompensas. Por allá en los neurotransmisores existe un montón de cosas con las que se va a lidiar. Pero es importante tener en cuenta o tener como con claridad que el proceso de desintoxicación en general empezaría entre los 21 y los 23 días. Empieza. No quiere decir que a los 21 días, como este mito de que a los 21 días se instaura un hábito y ya empezamos una nueva vida, no. A los 21 días inicia un proceso de desintoxicación puntual. Cada sustancia es diferente, cada sustancia tiene su síndrome de abstinencia y cada sustancia tiene su tiempo. Actualmente hablamos de un síntoma o de una desintoxicación total de 3 meses. Entonces, esa es una de las cosas que en la corporación aplicamos, como, bueno, esto es un proceso doloroso, tedioso, cuesta,
Entonces, ¿qué vamos a hacer para que este proceso de abstinencia no sea tan doloroso para nuestros pacientes o para nuestros residentes? Entonces, hemos ingeniado pues deporte, el arte, como se los mencioné anteriormente, turco, como proceso de desintoxicación a través de sales, minerales y esencias que incluso después están como catalogadas o validadas desde otros países que decían funcionaban. Pues bueno, para nosotros también deben de funcionar, porque si en otros países el índice de recaída rebajó con este proceso de desintoxicación, pues en nosotros también va a funcionar. ¿Y cuáles son esos síntomas? Usted habla de que esto es un proceso y ya le colocamos unos periodos de tiempo que van desde los 21, 23 días y podría llegar hasta los 3 meses. ¿Cuáles son los síntomas a nivel físico y comportamental que podrían aparecer en una persona que está atravesando ese proceso de síndrome de abstinencia? Bueno, los que normalmente se presentan son las cefaleas, las náuseas, la incapacidad para controlar la motricidad, pérdida de motricidad fina, pérdida de motricidad gruesa, hablándolo pues como en términos no médicos, como el temblor, como esa sensación de estar temblando, sudoración, de no quedarse quieto. La sudoración es muy característica, incluso por eso se aplica como al sauna o al deporte, porque entendemos que a través de la sudoración también podemos eliminar un montón de sustancias químicas. La liberación de toxinas que todos hemos escuchado. La liberación de toxinas a través de los poros. Incluso en las comunidades terapéuticas de choque cognitivo-conductual, como se los mencioné antes, lo que hacían inicialmente era rapar la cabeza, quitar la barba, las cejas, los pelos de las manos y de los pies para abrir este poro, y que entonces después de cada deportiva dirigida se aseguraba una mejor desintoxicación. Muy bien, actividades que me imagino que ustedes en la corporación por ese método holístico ya no practican o siguen estando presentes en las dinámicas de la corporación. No, indiscutiblemente pues aplicamos al ser humano como tal. Entonces esas prácticas abolidas. No, abolidas totalmente, eso ya no, cada ser humano tiene su posibilidad de la construcción del autoself, de su personalidad, y eso implica que decida tener el cabello largo, decida tener su barba. Sin embargo, una de las cosas que se pierden con la adicción es el autocuidado. Entonces también hay que tener pues como pendiente esas cosas frente a ellos. Fortalecer esos hábitos de autocuidado sin transgredir ni afectar esa construcción identitaria que es muy singular de persona a persona. Sin pasar la delgada línea entre yo quiero que seas lo que yo quiera. Sé tú mismo, ser real, y si tú me expresas que eres real a través de tus cortes, a través de tu barba, a través de lo que usas, pues ahí también hay un punto terapéutico, y ahí también hay arte, y ahí también hay sanación, y ahí también hay proceso de desintoxicación. El poder de transformarte que ya ustedes mencionan en el eslogan de la corporación. Afirmativo. Transformar a través de la sanación y a través de todos estos procesos que hacemos a través de la corporación. Que se vuelven terapéuticos, por supuesto, y liberadores, donde supongo que emergen un montón de habilidades que incluso los usuarios ni siquiera conocían, precisamente por haber estado inmersos en un ambiente bastante hostil y difícil que poco les permitía conocerse. Yo se los nombro a los residentes como a partir de la adicción empiezan a ser un fantasma, porque empiezan a ser un estorbo para el otro, porque empiezan a ser la molestia, porque empiezan a ser el basurero de la casa, donde se descargan todo, empiezan a ser la oveja negra. En la corporación, acá en ABA, descubren que a través de muchas cosas vuelven a tener identidad. ¿Qué es locura para mí? Hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, en la institución o desde mis prácticas, trato de que hagan cosas que nunca habían hecho, como la actuación. En el momento hago psicodrama, todos los miércoles tenemos clase de psicodrama. Excelente. Y es poner su realidad a través de actos, donde un usuario es el director, narra su historia, narra su problemática y los demás usuarios la actúan. Y él desde la parte de afuera dice como, sí, yo estaba fallando en esto, sí, yo tenía la adicción por esto, sí, tengo la enfermedad por esto. Entonces, empezar a hacer cosas diferentes es lo que realmente les va a dar resultados distintos, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues el día de mañana no vamos a tener ningún cambio. Un redescubrirse para transformarse. Contémosle entonces ahora a las personas, ahora que ya es claro qué es una adicción, cuándo podemos hablar de que se ha convertido en un problema y cómo son algunas de las características de esos procesos terapéuticos. Contémosle entonces a todos los que nos ven en este momento
cuáles son factores de riesgo, a esos padres de familia, incluso a esos profesores que las instituciones educativas tienen adolescentes que son población en riesgo, como usted lo mencionaba al inicio, a qué detalles, a qué aspectos deberíamos prestarle especial cuidado, porque podrían estar diciéndonos que ahí hay un posible riesgo y una persona susceptible de caer en adicción. Bueno, en definitiva, siempre que hablo de factores de riesgo y factores protectores, yo trataría de decir que la familia también puede ser un factor de riesgo, los pares, amigos o las personas con las que socializan son un factor de riesgo. En la ciudad de Medellín pasa algo que incluso me preocupa, ¿cierto? Como los lugares de esparcimiento para los jóvenes adolescentes o niños jóvenes adolescentes terminan siendo un lugar de riesgo, como son las canchas, como son el estadio, como son los lugares deportivos. Todos estos, cuando sales, te encuentras con la realidad de que existe un grupo de consumidores. Y los niños y jóvenes tienen algo que se llama el aprendizaje vicario, que aprendemos a través de lo que el otro hace, a través del ejemplo. Entonces, ver estas personas consumidoras ya es un factor de riesgo. Minimizamos cualquier acto dentro de nuestra familia, entonces mandamos al niño a que nos compre los cigarrillos a la tienda, mandamos al niño a que nos compre las cervezas, el alcohol, todo a la tienda, como naturalizando. Eso es normal, pues es que él lo va a ir a comprar. Sí, pero es un niño que el día de mañana va a ser un adulto. Sana hoy para que tus hijos no tengan que sanar tu adulto del mañana. Entonces, estas cositas son las que son mayores factores de riesgo. Una fiesta y entonces todos consumen alcohol delante de niños, jóvenes y adolescentes y ellos aprenden que eso es normal. Esas prácticas normales, Paulo, donde al niño en la fiesta le damos un traguito de cerveza y se convierte incluso hasta en algo jocoso. Vemos que se vuelve gracioso que el niño se tome una cerveza, que el niño pide una cerveza, que pida explorar y estar en espacios donde hay altos niveles de consumo, no solamente de sustancias psicoactivas, sino también alcohólicas. Entonces, es un mensaje clave que le damos a las personas. Yo quisiera que usted fuéramos cerrando contándole o repitiéndole mejor a las personas esa frase tan bonita que dijo de que es importante sanar. Bueno, es muy importante sanar hoy para que tus hijos no tengan que sanar el adulto que eras. Perfecto. Sana hoy para que tus hijos no tengan que sanar mañana. Excelente, familia. Estamos llamados a ser núcleo de transformación y generación de escenarios sanos para la generación de adultos sanos también. Gracias, Julián, por este espacio, Paulo, por este espacio de conversación tan productivo. Esperamos haberle dejado muchos elementos a las familias para acompañar efectivamente a sus hijos. Contemos entonces ahora a todos los que les interese conocer más de la Corporación AVA, cuáles son los contactos donde pueden encontrarlos. Bueno, recordar que en Corporación AVA tenemos procesos de internación y también tenemos los procesos ambulatorios. Nos pueden contactar en el fijo 601-2527, al celular 324-674-9928 o 324-674-9929. Redes sociales como Corporación AVA, Instagram @CorpoAvaMed, en YouTube como Corporación AVA, en Twitter como @AvaCorporación. Y recuerden también ustedes en casa que pueden escribir los temas y comentarios que quieran que abordemos en este espacio. Es mejor prevenir a través del correo esmejorprevenirtv@gmail.com. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Somos una corporación de rehabilitación para personas con problemas de adicciones y o comportamientos asociados. Nuestro proceso está orientado bajo la comunidad terapéutica y un enfoque holístico pránico en los diferentes programas, donde el respeto absoluto por la integridad del ser humano es nuestra prioridad. Corporación AVA. Contáctenos a nuestra línea 601-2527 o al celular 324-674-9928. Corporación AVA. El poder de transformarte. Adicciones. La adicción es la dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad
o relación, debido a la satisfacción que esta causa a la persona. La adicción se caracteriza por presentar síndrome de abstinencia, es decir, efectos físicos adversos al interrumpir o eliminar el consumo de la sustancia de forma abrupta, y por la tolerancia que se refiere a la necesidad de consumir mayor cantidad y o con mayor frecuencia para obtener los efectos deseados. La adicción es una enfermedad primaria, crónica progresiva y multifactorial, que afecta el desarrollo de la persona que lo padece y tiene implicaciones a nivel físico, social, emocional y familiar. Su acción principal es a nivel cerebral, ya que es ahí donde actúa la sustancia a base de neurotransmisores, y sus efectos dejan como consecuencia modificaciones en la estructura y en las funciones del cerebro. En la actualidad, la problemática de la adicción ha incrementado considerablemente, convirtiéndose hoy en un problema de salud pública que afecta a niños, jóvenes y adultos y necesita atención a nivel integral. Para prevenir el consumo de sustancias, es importante fomentar los estilos de vida saludables, fomentar la identificación y expresión de emociones, la comunicación familiar asertiva. Estas herramientas facilitan la interacción entre padres e hijos, lo que fortalecerá las habilidades para no consumir. El tratamiento debe incorporar diversos factores, entre ellos conseguir la abstinencia total en el consumo y lograr que la persona tenga un funcionamiento productivo en todos los aspectos de su vida. El tratamiento para la adicción puede incluir terapia de comportamiento, medicamentos, la combinación de ambos. Ahora ya conoces más sobre adicciones.